Buenas tardes, chicos. Comenzamos con la clase del día de hoy de ciudadanía. El tema que vamos a ver, las constituciones de 1830 y 1861 y los derechos ciudadanos. Entonces, chicos, en las clases anteriores ya habíamos estado hablando de las constituciones, ¿no es cierto? Y quiénes eran las encargadas de elaborar estas constituciones. Hablamos también de las asambleas nacionales y las asambleas constituyentes, ¿no es cierto? Que es una asamblea constituyente aquella que ha elaborado las leyes que se encuentran en la Constitución. Entonces, ahorita vamos a hablar de estas dos constituciones. La Constitución de 1830 es la primera constitución del Ecuador, ¿no es cierto? Como la que nace como república. Vamos a empezar. Todo marco constitucional está estructurado en dos partes, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmática hace referencia a la ideología, que está presente, declaraciones, derechos y garantías. La parte orgánica a cómo se organiza el Estado, su estructura. Entonces, como ustedes pudieron escuchar, chicos, de estos dos elementos o de estas dos partes está estructurada una constitución, ¿no es cierto? La nuestra. Por ejemplo, al principio, en la primera constitución y hasta muchos años después, la constitución estaba escrita en el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y la religión que estaba ahí era la católica. Entonces ya con muchos cambios ahora ya sabemos que no es así, ¿no es cierto? Pero vamos a continuar. Ayúdeme, por favor, señorita Alison Mejía. En el caso de la Constitución de 1830, el Estado ecuatoriano nació como un proyecto de los criollos para dirigir su propio destino, con base en sus intereses e ideología conservadora y excluyente, que se puede evidenciar en los requisitos exigidos para ser ciudadano, que eran ser hombre mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad con valor de 300 pesos, ejercer alguna profesión o industria inútil sin sujeción a otro, sirviente, doméstico o jornalero, solo quienes eran ciudadanos podían sufragar. Ya, muy bien. Como le digo, en esta constitución, que fue nuestra primera constitución en 1830, habían demasiadas cosas que, por ejemplo, en la actualidad ya no tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora todos los ecuatorianos somos ciudadanos, ¿no es cierto? No hace falta no están viendo que seamos pobres, tengamos dinero, estudiemos, no estudiemos, seamos jóvenes, seamos ancianos. Todos, absolutamente todos somos de nacionalidad ecuatorianos y somos ciudadanos. En este entonces, mire, para ser ciudadano tenía que cumplir con ciertas, eh, ¿cómo le puedo decir? Ciertos requisitos, ¿no es cierto? Esta constitución nos dice que ha nacido como un proyecto de los criollos. Ustedes saben que los criollos estaban encabezando, ¿no es cierto?, el movimiento revolucionario que nos llevó a la independencia. Esta constitución también vale aclarar que nace después que nosotros ya salimos de la Gran Colombia, ¿no es cierto? Porque cuando se independiza nuestro país, primero pasa a formar una sola república junto con Venezuela, Colombia y Ecuador, que se llamó la Gran Colombia. Posteriormente, salimos de esa unión y formamos el Estado o la República del Ecuador, que somos en la actualidad, con esta constitución. Entonces, en esta constitución estaban estos requisitos que debía cumplir para ser ciudadano. En esta constitución también se establecieron una serie de requisitos que se necesitaban para ser presidente. Y estos requisitos le favorecían al que fue nuestro primer presidente. ¿Quién sabe quién fue el primer presidente del Ecuador? Nadie. Puede participar cualquiera, chicos.
García Moreno. No. Simón Bolívar, dice. Juan José Flores. Juan José Flores, chicos, muy bien. Juan José Flores fue nuestro primer presidente, ¿no es cierto? Él era ecuatoriano. ¿O no era ecuatoriano? No, dicen porque él era venezolano. De Venezuela. Very good. Este señor era venezolano, ¿no es cierto? Sin embargo, fue nuestro primer presidente, porque en la Constitución, en esta Constitución que se elaboró, establecieron algunos requisitos para ser presidente, y uno de esos requisitos era, por ejemplo, ser ecuatoriano o estar casado con una ecuatoriana, tener una cierta cantidad de propiedades y dinero, ¿no es cierto? Él pertenecía al ejército que nos llevó a la independencia también, pero en realidad nuestro primer presidente debió ser otra persona. ¿Quién sabe quién iba a ser nuestro presidente? Nuestro primer presidente. Y tiene una nota extra. ¿Nadie? Nadie. 3, 2, 1. Se perdieron el 10, chicos. ¿Cómo se llamaba nuestra moneda? ¿Cuál era nuestra moneda? ¿El Sucre? El Sucre, muy bien. ¿Cuál iba a ser nuestro primer presidente? Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, muy bien. Sí, él iba a ser nuestro primer presidente, sin embargo ahí se armó todo un complot y encabezando Juan José Flores y fue asesinado Sucre, ¿no? Y por consiguiente Juan José Flores llegó a la presidencia, ¿sí? Entonces, como les digo, estos requisitos que eran impuestos era parte de esta ideología conservadora y excluyente que existía en ese entonces, ¿sí? Porque la revolución que llevó a la independencia del Ecuador estaba en manos de los criollos, y los criollos era la clase que tenía más dinero, ¿no es cierto? La clase que se beneficiaba más de todo, dueña de tierras, etcétera. Entonces, esto sucedió cuando se inició nuestro país como Estado con esta Constitución. Entonces, había demasiadas cosas o requisitos que cumplir que eran excluyentes para la población, como esto de por ejemplo, ser hombre. Mire, las mujeres no podían ser ciudadanas, ser mayor de 21 años o estar casados, poseer una propiedad con valor de 300 pesos. Miren, en ese entonces esa cantidad debió ser muy alta, ¿no es cierto? Y las personas que trabajaban, por ejemplo, aquí nos dice sirviente, doméstico, jornalero. Jornaleros son personas que trabajan en el campo, por ejemplo, ¿no es cierto? O en fábricas. En ese entonces tal vez trabajarían ganando salarios muy bajitos, ¿no es cierto? Que les alcanzaba tan solo para vivir. Y había esta exigencia de tener un valor de 300 pesos. Si no, no eran ciudadanos, mire. Entonces eran estas cosas las que opacaron a esta Constitución de este entonces, ¿no es cierto? Que a pesar que nos sirvió para liberarnos de la corona española, mire, no significó una liberación realmente, ¿no? Porque las personas que estaban oprimidas, que eran el pueblo, seguían en las mismas condiciones. Entonces solo fue como quien dice un cambio de dueño, como quien dice, ¿no? Vamos a continuar. Aquí nos dice, las mujeres, los niños y adolescentes, los indígenas afrodescendientes, montubios y cholos de la época, mestizos o blancos, pobres, no eran ciudadanos, como ya les había mencionado antes, ¿no? Debían cumplir los requisitos que estaban mencionados anteriormente para ser ciudadanos. Nos dice aquí, se dejaba de ser ciudadano por ser deudor del Estado, tener una causa criminal, interdicción judicial, vago, declarado, ebrio de costumbre, deudor fallido y por enajenación mental, es decir, tener problemas mentales, ¿no? Entonces, todo esto también, mire, aunque sea ciudadano, si
Si le afectaba algunas de estas causas, tampoco ya podía ser considerado ciudadano. Vamos a la siguiente. Por favor, ayúdame, señorita Bonilla, por favor. Carmen. Ya. Leo los tres. Sí, por favor, los tres de una vez. Funciones del Estado. Función ejecutiva, integrada por presidente, vicepresidente, corregidores, electores parroquiales, gobernadores. Se encargaba del gobierno del país. Función legislativa, integrada por diputados, eran quienes nombraban al presidente y vicepresidente, aprobaban el presupuesto del Estado, definían impuestos, declaraban la guerra, creaban las leyes. Función judicial, integrada por los jueces de la Alta Corte de Justicia, las Cortes de Apelación y los tribunales de justicia. Administraba e impartía justicia. Ya, muy bien. Entonces, aquí lo que estamos observando son las tres funciones del Estado, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, y ya habíamos hablado anteriormente, que un Estado, una república, es aquella que no acumula los poderes en una sola persona, ¿no es cierto? Sino que estos poderes están divididos y se encarga, cada uno tiene su propio trabajo para realizar, ¿no? Vamos a ver la Carta Constitucional de 1861. Por favor, ayúdeme. ¿Quién más está por aquí? Señorita Daniela Maigua, por favor. ¿Le puedo ayudar yo, Lizy? Claro, siga, señorita, gracias. Dice, Carta Constitucional de 1861. En 1861, el gobierno de Gabriel García Moreno se elabora una nueva Carta Constitucional donde se concibe al Ecuador como una república soberana, libre e independiente, sin sujeción ni atadura a alguna nación extranjera, fortaleciendo así la identidad nacional. Ya, muy bien. Entonces estamos viendo esta constitución del año 1861, ¿no es cierto? 31 años después se vuelve a modificar la constitución, como yo ya les igual habíamos tratado en clase anterior donde hablamos de la constitución. Decía que la constitución se podía modificar cuantas veces necesitaran, ¿no es cierto? Y en este caso se modifica la Constitución en el gobierno de Gabriel García Moreno. Nos dice aquí que esta es una nueva Carta Constitucional. Nueva quiere decir que la mayor parte o todo ha sido modificado, ¿no? Aquí nos dice que se concibe ya el Ecuador como una república soberana, libre e independiente, sin sujeción ni atadura de alguna nación extranjera, fortaleciendo la identidad nacional. Entonces, este es un cambio grande que se realiza. Vamos a analizar más adelante. Los avances que se realizaron. ¿Me ayuda, por favor? Señor Edison Aguirre, por favor. A ver, avances en derechos, adquisición de ciudadanía. Se elimina la posesión de una propiedad raíz de 300 pesos y se consagra como requisito ser mayor de 21 años o casado y saber leer y escribir. Se protege a las personas contra la esclavitud, libertad de pensamiento en la prensa, respetando la religión, la decencia, la moral pública y las leyes. Abolición de la pena de muerte para delitos políticos. Todo. Sí, por favor. Elecciones. La democracia se fortalece y se posiciona la democracia directa como el mecanismo de elección de los gobernantes. Así, por primera vez, el presidente y vicepresidente junto a los representantes del Congreso
son electos por sufragio directo y secreto. Solo votan los ciudadanos en elecciones libres. Para ser electo como autoridad se debía gozar de una renta de 500 pesos anuales. Exclusión de derechos. A indígenas, montubios, afros, cholos no se les reconoce la condición de ciudadanía y deben mantenerse sujetos a la voluntad de sus patrones. Hay que civilizarlos para que puedan gobernarse como al resto de la sociedad. Ya, muy bien. Entonces aquí podemos observar los avances, es decir, los cambios que permitió esta nueva constitución y también nos da la exclusión de derechos, lo que todavía, o sea, está falta de cambiar, ¿no? Entonces aquí nos dice acerca de la ciudadanía. Ya en esta constitución se elimina la propiedad que debían tener, el dinero que debían tener, pero nos dice que se mantiene que deben ser mayor de 21 años o casados y además agrega que deben saber leer y escribir. Igual, mire, esto también es excluyente, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que la mayor parte de la población no tenía permitido ingresar a estudiar, es decir, que aunque quisiera estudiar, no tenían permitido ingresar a estudiar. Sí, y por ejemplo, las mujeres, si ingresaban a estudiar, las que estaban en la clase alta, ¿no? Las que podían ingresar a estudiar tenían que estudiar únicamente cosas de religión o, por ejemplo, cosas de la casa, ¿no es cierto? Bordados, etcétera. Solamente podían estudiar ese tipo de cosas. Entonces aquí nos dice también que se protege a las personas contra la esclavitud. Ustedes saben que aquí los indígenas no eran considerados esclavos, pero sí trajeron muchos esclavos de África, ¿no es cierto? Entonces, a esas personas está, a favor de esas personas esta parte, este artículo. Entonces, la siguiente dice libertad de pensamiento, de prensa. Mire, existía también esta parte de libertad, pero la constitución de Gabriel García fue una de las constituciones donde se consideró más a la religión, ¿no es cierto? Él era un católico, pero hasta los pies, como se dice vulgarmente. Entonces, esta constitución declaraba que la religión debía ser la católica, ¿no? Entonces, mire, por eso aquí dice respetando la religión, ¿sí? Ahora la siguiente nos dice abolición de pena de muerte. Bueno, eso. Luego también nos habla acerca de las elecciones. Aquí nos dice se fortalece la democracia ya que por primera vez el presidente y vicepresidente es elegido por voto secreto y directo. ¿Qué quiere decir directo? Que los ciudadanos son aquellos que van a elegir al presidente como actualmente, ¿no es cierto? Sin embargo, actualmente todos somos ciudadanos y todos podemos acudir a las urnas. Claro que debemos tener la mayoría de edad o los 16 años donde tienen un voto facultativo, que quiere decir que no están obligados a votar, ¿no es cierto? Sin embargo, en estas elecciones nos dice que ya está este sufragio directo y secreto, pero solo podían votar las personas que eran ciudadanos y debían cumplir estos requisitos que nos dice aquí: ser mayor de 21 años o casados y saber leer y escribir. Entonces, estos requisitos todavía debían cumplir para ser ciudadanos. Ya, acá nos dice, solo votan los ciudadanos, mire, en elecciones libres, solo ciudadanos. Y para ser electo como autoridad, ahí sí no le pide que sea ciudadano ni nada, sino que tiene que tener este dinero, una renta de 500 pesos anuales. ¿No es cierto? Que eso igual me imagino yo que debió ser bastante dinero que no cualquiera podía tener, ¿no es cierto? Entonces, siempre, mira, el gobierno se ha mantenido en manos de las personas que más tienen dinero y que necesitan tener el poder en sus manos, ¿no es cierto?, para manejar las cosas según sus propios intereses. Generalmente, y a través de la historia de nuestro país, nunca un gobierno o tal vez en algunas ocasiones, pero no se ve el interés de los gobiernos por sacar al pueblo de la pobreza, ¿no es cierto? Sino más bien siempre ha existido la corrupción y siempre ha existido
este interés de cada uno de ellos por salvaguardar primero sus economías. Sin embargo, al pueblo, mire, que siga sufriendo el pueblo. Ya acá nos habla de una exclusión de derechos que existió en esta constitución. Mire, a las personas, nos dice, a indígenas, montubios, afros y cholos, no se les reconoce como ciudadanos, no se les da la condición de ciudadanía y deben mantenerse sujetos a la voluntad de sus patrones. Entonces, como conocemos también en ese entonces, se manejaba todavía el latifundio, ¿no es cierto? El latifundio donde era de mucha importancia la tierra, ¿no es cierto? Los terratenientes, y los terratenientes tenían bajo su mando a un montón de indígenas, ¿no es cierto?, que estaban sirviéndoles a estos. Entonces, a esta parte de la población que trabajaba sirviendo en las haciendas o así, no se les consideraba ciudadanos tampoco. ¿Por qué? Porque decía que estos debían ser civilizados. Nos dice aquí, hay que civilizarlos para que puedan gobernarse como el resto de la sociedad. Entonces, ¿a qué consideraba ser civilizados? A que sepan leer y escribir y que tengan mayor de 21 años o casados. Entonces, eso, chicos, es lo que era una parte excluyente de esta constitución, por ejemplo, ¿no? Vamos a continuar. Por favor, me ayuda, señor Anthony Cortés. Se asigna a la Iglesia un espacio en la conducción del Estado a través de su integración al Consejo de Gobierno junto con el vicepresidente de la República, los ministros, secretarios de despacho, vocal de la Corte Suprema y un propietario. Este consejo podía sancionar las leyes, convocar al Congreso, solicitar al Congreso que autorice la guerra, nombrar diplomáticos y gobernadores de provincias y promulgar la pena de muerte. Ya, muy bien. Entonces, como les había mencionado antes, este presidente fue muy católico y de hecho integró a la iglesia al Estado e inclusive les entregó la educación a ellos, ¿no? Entonces aquí nos dice que la iglesia, mire, le asignó un espacio en la conducción del Estado y esta podía integrar este consejo de gobierno. Mire, tenía muchos derechos, tenía mucha palabra ahí en el Estado, ¿no? La iglesia. Entonces, muy diferente a como es en la actualidad, ¿no es cierto? La iglesia es un estamento muy independiente y no hace parte del Estado actualmente, ¿no es cierto? Vamos a continuar. A ver, esta voy a leer yo. Dice, en su estructura orgánica el Estado conservaba la división clásica de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y cada uno actúa en su ámbito de acción con libertad y autonomía. Entonces, en esta Constitución se mantiene, mire, la división de poderes, de ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, chicos, esto sería el tema del día de hoy. Espero que les haya quedado claro.